Dios en medio de los hombres. El Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne, dice la Biblia. Yo quisiera tomar un espacio de nuestro tiempo para que juntos busquemos el libro de Gálatas. La última vez que nos vimos, leímos ese pasaje, lo citamos, Gálatas capítulo 4, verso 4. Y hoy quisiera retomar ese versículo de la Escritura para animarnos con la palabra del Señor en este día. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pablo viene hablando de la superioridad de la fe sobre la ley. O sea, la fe en Cristo es superior a la ley, a esa ley que fue dada a los hombres, a esa ley que en algún momento Dios dio a los hombres y que les determinaba esto es lo que tienen que hacer y hacerlo de esta manera. Cuando nosotros vemos el libro de Gálatas, nos encontramos que nosotros vivimos bajo la ley de la vida, bajo una nueva ley, la ley de Cristo. Y por eso es que Pablo en el capítulo 4, versículo 4, menciona algo interesante que quiero usar como referencia para lo que vamos a estar meditando en esta tarde. Dice el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que aún el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, nació en ese tiempo, en ese momento particular de la historia. Él vino y se manifestó, nació de mujer y nació bajo la ley. O sea, él nació bajo la ley, él nació dentro del contexto judío, un contexto donde Dios les había dado a Israel, había hecho un pacto con Israel y les había dado su ley a través de Moisés. Cristo nació bajo esas circunstancias, bajo esa realidad religiosa, bajo ese contexto. Cristo Jesús era un judío, nació en un entorno judío, en un entorno que tenía características muy particulares, sociales, religiosas, muy específicas. Pero este pasaje tiene algunas cosas significativas que quiero que reflexionemos en esta tarde. ¿Por qué la Biblia llega y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo? Normalmente cuando nosotros decimos que llegó el cumplimiento del tiempo, es que llegó el momento de que algo sucediese. Llegó el momento de que algo que ya se había dicho sucedió y aconteció. De Jesús había pasado 2000 años, podríamos decir así, en el pasado que Dios había llamado y le había prometido a un hombre llamado Abraham que a través de él y de su descendencia, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham allá por Génesis capítulo 12, versículo del 1 al versículo 3, que a través de él y de la descendencia que él iba a tener, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa fue una promesa de Dios para Abraham. Y qué interesante es que prácticamente 2000 años después de que Dios le dio esa promesa a Abraham, Pablo llega y dice, pero vino el tiempo del cumplimiento, el tiempo en que Dios hizo algo, el tiempo en que Dios tomó la decisión de actuar y ejecutar lo que había prometido a Abraham y a los patriarcas, que era que a través de esa línea iba a venir el Salvador del mundo. Y a través de la descendencia de Abraham, a través de ella, las naciones de la tierra iban a experimentar la bendición de Dios. O sea, las naciones de la tierra iban a conocer a Dios y a experimentarlo. Qué interesante esto. Pablo declara que Dios envió a su Hijo y que este era el tiempo del cumplimiento, es lo que dice ahí el versículo 4. La pregunta es, ¿por qué este era el momento indicado?
¿Por qué no fue otro? ¿Por qué no fue 15 años antes o un siglo antes? ¿Por qué no fueron 200 años antes? ¿Por qué tuvo que ser en ese momento particular del siglo primero, bajo esas circunstancias que se dieron alrededor del nacimiento de Jesús? ¿Por qué ese era el tiempo? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué ese era el momento indicado y el momento adecuado? Bueno, el texto bíblico no llega y nos dice o nos da las razones de una forma explícita y directa, pero humanamente podríamos llegar y decir que el tiempo en que nació el enviado de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo, si lo viésemos humanamente, era un momento propicio. Los judíos estaban bajo el dominio y el control de otro imperio. Ellos vivían en su tierra, pero estando aún en su tierra, ellos vivían bajo el control y el dominio del Imperio Romano. ¿Cuántos hemos visto películas del Imperio Romano? Y el dominio que ellos ejercieron a lo largo de muchos lugares y a lo largo de mucho tiempo. Pero mire qué interesante, estar bajo el dominio de un pueblo como Roma, del Imperio Romano, podía tener sus desventajas, pero por otro lado tuvo enormes ventajas para el cristianismo. Porque sabe, en la época, en el siglo primero en que Jesús nació, el imperio estaba viviendo algo que se llamaba la Pax Romana. Era un tiempo donde en medio del imperio reinaba un tiempo de tranquilidad. Era un tiempo donde las legiones romanas estaban acantonadas a lo largo del imperio. Había una seguridad total. Ellos vigilaban todos estos lugares a lo largo de los dominios que ellos controlaban, y eso permitía que mucha gente pudiese viajar a lo largo del imperio sin problemas. Sabe que las legiones romanas son famosas, siempre pensamos en ellas, que se acantonaban en algún lugar porque iban a una batalla o a una guerra, pero las legiones romanas fueron las que construyeron las famosas vías a lo largo de todo el imperio. Todas esas carreteras hechas de piedra por donde transitaban los ejércitos a lo largo de todo el imperio, y que hoy vemos vestigios y ruinas de muchas de ellas, eran las carreteras por las cuales transitaba la gente. Muchos de los predicadores, de los evangelistas, de los profetas y de los apóstoles que viajaron a lo largo del imperio predicando el mensaje del evangelio, transitaron por esas vías. O sea que el cristianismo, de una forma o de otra, se vio beneficiado por la Pax Romana. Era el tiempo propicio que el Salvador naciese en ese momento histórico, porque el mensaje que Jesús vino a dar después se propagó de una manera increíble. Imagínense las vías, las vías terrestres, las vías marítimas, que también existían a lo largo del mar Mediterráneo. Todo eso hizo que toda esta situación sociopolítica permitiese que el cristianismo se expandiera a lo largo de todo el imperio. Era el tiempo propicio que el Salvador naciera en ese tiempo. Eso por el lado de Roma. Pero si nosotros lo viésemos desde la perspectiva del mundo griego, que el mundo griego saturó todo el imperio romano, la cultura griega estaba impregnada en todos los lugares. Inclusive el famoso templo que Herodes levantó en Jerusalén fue un templo que fue construido con muchos lujos y con muchas formas y estructuras propias del mundo griego. La influencia griega estaba en todo lado, el teatro, la cultura, la arquitectura. Hasta el día de hoy conservamos ruinas de todo eso. Pero no solo eso, el idioma comercial que se hablaba en aquella época era el famoso griego koiné, el griego común. Ese era el idioma que hablaban todos. Un romano podía tener el lenguaje materno, que era el latín, pero el lenguaje con el cual él se comunicaba con otros extranjeros era el griego. Muchos judíos que hablaban arameo
dentro de su entorno cultural para comunicarse con gente de otro entorno. Tenían una segunda lengua, el griego. Entonces Jesús nació en una época muy particular, específica. En una época inclusive que algunos estudiosos llegan y dicen que había una profunda hambre espiritual. Porque a lo largo del imperio, en el siglo I, cuando Jesús nació, había mucha gente que ya estaba cansado de los viejos dioses romanos. Ya la gente estaba hastiada de ofrecer sacrificios a las deidades romanas, y estas deidades habían perdido su atractivo. Inclusive muchas de las famosas religiones de misterio no le ofrecían a la gente satisfacción, y había mucha gente en búsqueda de respuestas espirituales a su condición. Eso usted lo lee en muchos de los famosos escritores del siglo I. Había una hambre por tener una experiencia espiritual, y por eso era que mucha gente estaba abierta a escuchar a otros predicadores. Por eso Pablo llegaba a Atenas, y probablemente allí en el Areópago él se para y empieza a predicar, y los griegos lo escuchan, porque en medio de ese entorno la gente tenía una motivación de escuchar. Se dice que entre el año 48 y 57 de nuestra era, el cristianismo se extendió a lo largo de 4 provincias romanas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia, con distintas iglesias. Amado hermano, Jesús nació en un tiempo propicio. Era el tiempo de Dios. No fue 200 años antes ni 300 años antes. Fue en ese preciso momento. Por eso es que Gálatas, cuando leemos ese pasaje, dice que fue el tiempo del cumplimiento, el tiempo de Dios, el tiempo que Dios había determinado, enviar a su Hijo. Ese era el momento propicio. O sea que Jesús no nació por casualidad. Jesús no nació porque, la casualidad se dio y todo fue casual. No, Dios tenía un plan, un momento particular, y ese era el momento propicio, el momento adecuado, el momento en el cual Dios dijo: voy a enviar a mi Hijo para que se manifieste en medio de los hombres, y que el plan redentivo que yo he establecido, dice el Señor, se pueda llevar a cabo. Hay 2 frases, 2 conceptos que están en este versículo 4, que son claves. El primero es el cumplimiento del tiempo. El momento particular donde Dios cumple su plan perfecto. La encarnación, el nacimiento de Jesús, es el prólogo inicial del cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. O sea, que el Hijo de Dios naciese era parte del plan. Que el Hijo de Dios naciese era parte de algo que Dios se había pensado y estructurado desde hacía mucho tiempo atrás. El nacimiento de Jesús y la encarnación de Cristo no fue un asunto de casualidad. No es que a Dios un día se levantó por la mañana y dijo: se me ocurrió un plan y voy a ver si lo ejecuto. No, desde tiempo atrás Dios había establecido un plan, un designio, y tenía un propósito concreto. El nacimiento del Hijo de Dios no fue una casualidad. Dios tenía un plan concreto. Y la segunda expresión clave en ese versículo 4 es: Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Lo que hizo Dios para cumplir su plan es lo que usted conoce en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo Dios? Que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. El amor de Dios fue tal que entregó a su Hijo para cumplir su plan redentor en el momento y en el tiempo indicado de Dios. Hay varias cosas que necesitamos recordar. Mire,
Y recordarlas en una época como esta es importante para nosotros, porque le reitero, yo no soy enemigo de decorar, de arreglar. A mí me fascina tener la casa bien bonita, vistosa y con luces, y tomarse selfies allá al lado del árbol y toda la cosa y ponerlas en las redes sociales. Es bonito, pero al final de cuentas la Navidad va más allá de eso. Mire, la Navidad va más allá de obsequiar. Las tradiciones a lo largo del tiempo nos han dicho que ese es un tiempo para dar, ¿verdad? Y como es un tiempo para dar, animamos a la gente y nos animamos nosotros a dar obsequios, ¿verdad que sí? Y qué bonito es que en Navidad lo llamen a uno y le digan, aquí hay un regalito para Gustavo, hasta que le brillan los ojos, ¿verdad? De la felicidad. Entonces, eso no tiene nada de malo. El tema es que la Navidad va más allá de obsequios. La Navidad va más allá de dar. El dar es algo bueno. El dar, el que usted tenga un corazón generoso, el que usted se acuerde de bendecir a otros, es algo importante. Pero debemos de tener claro que el bendecir a otros y ser generosos, invitar a un hermano a la iglesia, a comerse un tamalito, invitar al pastor a comerse un dulce de fruta con heladito, también lo aceptamos. Está bien, todo eso está bien, pero al final de cuentas la Navidad va más allá de la comidita de un tamal, de un dulce de frutas, qué de rico, ¿verdad que sí? Y de algunas cosas deliciosas que se producen en esta época del año que no voy a mencionar por justificadas razones, porque después nos empieza se nos alteran los grupos plásticos, ¿verdad? En medio de todo esto, la Navidad tiene que ver más con el Hijo de Dios, fue enviado en el tiempo propicio, en el momento del Señor, para cumplir un plan y un propósito particular. Cuando usted tiene claro eso, cuando usted lo tiene claro en su corazón y en su mente, y lo puede compartir para que la gente lo entienda y lo conozca. Amados hermanos, si usted quiere adornar la casa, si usted quiere dar obsequios, si usted quiere hacer fiesta el 24, si usted quiere invitar al pastor a cenar algún día de la semana, hágalo con toda libertad, no hay ningún problema con eso. Pero le voy a decir esto, la Navidad va más allá de eso. La Navidad tiene que ver con el plan redentor de Dios y que el Hijo de Dios naciese, cumplía un propósito divino. ¿Por qué cumplía un propósito divino? Bueno, deberíamos de entender algunas cosas importantes. ¿Por qué Dios necesitaba enviar a su Hijo? ¿Por qué Dios necesitaba ejecutar un plan salvador? ¿Por qué Dios necesitaba desarrollar un plan redentor? ¿Cuál era el problema que había? ¿O es que había algún problema? ¿O es que había alguna situación difícil por la cual Dios estaba enviando a su Hijo? ¿O es que Dios simplemente quería enviar a su Hijo a pasear a este mundo? Como en otras culturas antiguas se concebía que los dioses venían y habitaban en medio de la gente y se convertían, tomaban forma humana. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído la mitología griega? Las deidades se manifestaban, los dioses del Olimpo venían y habitaban, y usted veía Zeus manifestado ahí en medio de los hombres y otros de los dioses del panteón griego. Eso era común dentro de la cultura griega. Pero ¿por qué Dios envía a su Hijo? ¿Por qué Dios tiene un plan y quiere cumplirlo? Y específicamente en este tiempo, es que, amados hermanos, primero, la humanidad había pecado. La humanidad estaba bajo el dominio del mal y estaba sufriendo las consecuencias de su rebeldía. ¿Y dónde encontramos eso? En Génesis capítulo 3. El ser humano se rebela contra Dios, Adán y Eva se rebelan contra Dios, y a partir de ese momento se produce un problema. El corazón del hombre es dañado por el pecado. El mundo y el entorno, la creación misma es dañada por el mal. El mal viene e incursiona en medio de nuestro entorno. Cuando leemos Génesis capítulo 3, nos damos cuenta
que la caída del hombre en Génesis 3 generó un problema. Hubo una separación y un distanciamiento de Dios y de los hombres por causa de la desobediencia. Tremendo problema, porque ese problema, a partir de lo que sucedió en Génesis capítulo 3, ha afectado a la humanidad a lo largo de todas las generaciones hasta nuestros días. Por eso es que este mundo está impregnado de maldad. La maldad es parte del entorno en que vivimos. La maldad expresada como pecado, la maldad en muchas otras facetas, porque hay mal material natural, hay mal en lo que llamamos pecado. El mal predomina en nuestro mundo. Muchas veces nos preguntamos por qué suceden las cosas que suceden en este mundo, por qué la gente vive como vive, por qué la gente se comporta como se comporta. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre ha sido dañado por el pecado. Y por más que el hombre trate de hacer buenas obras o de buscar cosas que lo justifiquen delante de Dios, dice la Biblia que nadie puede justificarse delante de Dios, sino solamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, sí hay un problema. Hay un problema. La maldad está impregnada en medio del mundo. Segundo, Dios anuncia de que va a atender ese problema. Dios anuncia desde mucho tiempo atrás que la situación que sucedió con Adán y Eva generó un problema, pero que Dios iba a intervenir. Es por eso, y quiero que juntos busquemos un momento Génesis capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios determina y dice, bueno, para este problema que va a traer consecuencias para la humanidad a largo plazo, yo anuncio desde ahora que tengo la intención de desarrollar un plan para solucionar ese problema. Génesis capítulo 3, verso 15 dice el Señor de la siguiente manera: cuando Jehová Dios se dirige a la serpiente, llega y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando estas palabras de Jehová Dios a la serpiente, maldiciéndola por lo que había hecho al seducir y al engañar al ser humano, estas palabras expresadas aquí nos comunican, nos plantean y nos muestran que Dios, inmediatamente que el hombre peca, dice, yo tengo un plan. Y ese plan tiene que ver con la salvación que yo voy a generar para sacar al hombre de su condición de pecaminosidad, de su condición de maldad. Cuando este pasaje de la Biblia llega y dice de la tensión entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, lo que está diciendo es que la tensión entre las tinieblas y el ser humano ha sido una tensión de siempre. El enemigo queriendo engañar al hombre, el enemigo queriendo seducir al hombre para que se aleje de Dios, el enemigo buscando la manera de que el hombre se hunda en su pecado y su maldad. A lo largo de los siglos, la tensión entre la serpiente y su descendencia y la mujer y su descendencia es que ha habido una tensión permanente. Pero el Señor llega y dice, llegará un tiempo donde habrá un juicio contra la serpiente, esta va a ser herida y Dios va a cumplir su plan salvador. Porque Dios va a quebrantar el poder de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Lo que está queriendo decir en sencillas palabras es que en medio de la tensión entre las tinieblas, el mar y la descendencia de la mujer, el ser humano,
esa tensión que se ha dado a lo largo de los siglos, Dios tenía un plan donde en un momento determinado los poderes de las tinieblas van a ser vencidos por Dios. Porque mire, cuando usted lee la Biblia, el fin de la historia en la Biblia es que los poderes del mal van a ser vencidos. Cuando usted lee Apocalipsis, al final, en sus últimos capítulos, usted encuentra que la victoria final le pertenece a Dios. Por más que el enemigo haga, por más que el enemigo engañe, por más que la maldad esté impregnada en medio de este mundo, al final la victoria es del Señor. Al final la victoria es de nuestro Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, Hebreos 2, 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros participamos de la naturaleza humana, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús se hizo hombre y se manifestó en medio de nosotros para destruir por medio de la muerte. Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, el propósito de que el Redentor naciese, de que el Mesías naciese, es que el poder de las tinieblas fuese quebrantado un día, que el poder del mal fuese vencido un día. Por eso al final de este megadrama que encontramos en la Biblia, encontramos a Dios triunfante y a los suyos también triunfantes. A pesar de que la iglesia, los hijos y el mundo se ha sometido por el mal y el enemigo esté queriendo venir y engañar y seducir y tratar de que los hombres cada día se hundan en la maldad, al final de la historia Dios va a vencer los poderes de las tinieblas y el enemigo va a ser vencido. Por eso la obra de Cristo en la cruz fue el inicio de la derrota de las tinieblas. Por eso la obra de Cristo en la cruz es la obra perfecta. Su muerte y su resurrección, la obra perfecta que se llevó a cabo para vencer el poder del pecado. Y un día final, el mismo Satanás o diablo, como se describe en la Biblia, va a ser vencido por los poderes del bien. O sea que desde un inicio, cuando se generó el problema, Dios llegó y dijo, la solución es esta. Tengo un plan. Y Dios ciertamente llegó el tiempo en que el plan tenía que empezarse a ejecutar. Y ese plan se empezó a ejecutar enviando a su hijo, haciendo que éste se encarnase y tomase forma humana, tomase nuestra condición y habitase en medio de nosotros, muriese en una cruz, resucitase y fuese exaltado en los cielos. Amén. Entonces, eso es importante saberlo. Por eso es que Dios envió a su hijo. Por eso es que hubo un tiempo de cumplimiento para que Dios enviase a su hijo a habitar en medio de los hombres. Por eso es lo que celebramos en este tiempo. Que el Salvador del mundo, Dios lo envió a habitar en medio de nosotros. Eso es lo que estamos celebrando. Y por eso este tiempo debe ser un tiempo de celebración. Sea porque hay algunos que les fascina entrar en disputas si Jesús nació en diciembre, que si nació en abril, otros que dicen que no, que fue en otra época del año, que en enero. Hay iglesias que consideran que la celebración del nacimiento de Jesús tiene que ser el 6 de enero. Yo siempre he pensado que nació el 10 de septiembre, pero en medio de todo eso, cualquiera que sea la fecha en que haya nacido, amado hermano, celebremos el nacimiento del Redentor. Y sabe algo, celebrar el nacimiento del Redentor no solamente para que tomemos esos tiempos para meditar, este mes de diciembre para meditar en esto, sino que todos los meses del año, los 12 meses del año, nosotros nos podamos regocijar en que Dios envió a su hijo. En el tiempo del cumplimiento, en un tiempo especial, hay un tercer aspecto. Este que Dios envió es alguien que Dios había prometido a lo largo del Antiguo Testamento. No solamente en Génesis. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios había anunciado
de que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre iba a venir con autoridad a reinar sobre este mundo. Daniel 7, versículo 14, se los leo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Viene hablando de que un día Dios va a levantar a uno que tiene un reino eterno. Un reino que permanece para siempre. No va a ser como los reinos humanos que fenecen, que se acaban, que se terminan. Daniel llega y dice que el reino de él va a ser un reino eterno. Va a ser un reino de justicia. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra, dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. O sea que desde el Antiguo Testamento los profetas venían diciendo que el Salvador del mundo vendría a este mundo, establecería un reino eterno, un reino duradero, un reino de justicia. Amados hermanos, todo eso se cumplió con la manifestación y el nacimiento del Salvador. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, desde que se habla del nacimiento de Jesús hasta nuestros días, nosotros hablamos de que estos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos iniciaron con la manifestación y la encarnación del Hijo de Dios. Por eso nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, aunque no sabemos el día, la hora en que el Señor va a venir. Estamos en un tiempo donde estamos a la expectativa de que un día Él va a retornar. Y Él va a establecer su reino eterno y su reino de justicia para siempre. Esa es nuestra esperanza. Amados hermanos, entonces que el Salvador del mundo iba a nacer es algo que había sido hablado por los profetas desde hacía mucho tiempo atrás. Cuarto, la promesa que Dios hizo desde Génesis 3:15 se cumple con la encarnación del Hijo de Dios. Es que el hecho de que Jesús naciese es parte del cumplimiento y de los planes divinos. Es por eso que el Evangelio de Juan, y podemos buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Juan capítulo 1, del verso del 6 al 9 y el versículo 14. Mire lo que dice. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. La pregunta es, ¿quién es la luz? ¿Y de quién vino a dar testimonio él? A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mira lo que dice el verso 14 de San Juan, Evangelio de Juan capítulo 14. Aquel verbo, o sea, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. La luz vino a este mundo. Aquel que Juan el Bautista le preparó el camino fue el que se manifestó y nació en medio de esta humanidad. Celebramos ese hecho, celebramos la encarnación. Él es la luz del mundo. Por eso la Biblia describe la manifestación de Jesús como la luz del mundo que vino a resplandecer en medio del mundo y de la sociedad en que vivimos. Por eso cuando nosotros hablamos de la encarnación, estamos hablando de el punto inicial de los actos de Dios.
porque el acto redentivo de Dios todavía no ha sido consumado en su totalidad. La obra en la cruz del Calvario, una obra perfecta y completa, tiene como propósito otorgarnos salvación y redención. Pero este mundo todavía está controlado por el mal. Es hasta el día final, cuando Él venga, que Él cambie todas las cosas y haya cielos nuevos y tierra nueva y todo sea recreado. Y nosotros tengamos un cuerpo glorificado en que vamos a ver la consumación plena y total de los propósitos redentores de Dios. Amado hermano, qué hermoso eso. Qué hermoso saber que lo que estamos celebrando es parte de un plan que Dios tenía, es parte de algo que Dios estableció, es parte de algo que Dios desarrolló y dijo: el mundo está lleno de maldad, la única manera de solucionar su problema es trayendo salvación y esperanza. Dios inició todo escogiendo un pueblo. Esa promesa que Él hizo a los patriarcas en el Antiguo Testamento se cumplió cuando Cristo se encarnó. Pero esa promesa se cumplirá plenamente cuando un día todas las naciones reunidas delante del Señor, toda lengua esté delante de Dios adorándolo, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. El plan consumado y perfecto de Dios se va a cumplir plenamente el día que las naciones estén delante del Señor, dándole la gloria y la honra a Él, tal y como lo describe Apocalipsis capítulo 21, que usted puede leer con calma. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasarán. Versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis. La verdad es que Dios, al enviar a su Hijo y nacer en medio de esta humanidad, estaba cumpliendo con su plan perfecto, el plan perfecto de Dios. Mire qué interesante, en medio de lo que Lucas, el Evangelio de Lucas cita sobre el nacimiento de Jesús, que es uno de los evangelios que habla con mayor detalle del nacimiento de Jesús en sus primeros capítulos. En el capítulo 2, versículo 30, dice que un hombre levantó un cántico delante de Dios cuando Jesús fue traído. Jesús ya había nacido y fue llevado al templo, y en medio de ser llevado al templo, dice la Biblia que este hombre levanta un cántico. Capítulo 2, versículo 30, hasta el versículo 30 al 32. Dice la palabra del Señor, leo 2:29 al 35, leemos: ahora, Señor, viene hablando acerca de un hombre llamado Simeón, que cuando ve al Salvador que es traído al templo para ser ofrecido, presentado como delante de Dios, una dedicación, digámosle así, delante del Señor, este sacerdote llega y se da cuenta que aquel niño no era cualquier niño, que aquel niño no era como cualquiera otro de los hijos de los judíos que era traído al santuario para dedicarlo a Dios. Llega y dice la escritura que él, cuando lo ve, levanta un cántico delante del Señor y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Lo que estaba diciendo Simeón es: ahora me puedo morir tranquilo. Ahora ya puedo morir tranquilo porque he visto la salvación de Dios. Dice: conforme a tu palabra, o sea, lo que tú dijiste que ibas a hacer, se está cumpliendo con este niño que está siendo traído a este lugar. Porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Imagínense a José y a María escuchando al sumo sacerdote
hablando en esos términos, diciendo, mis ojos están viendo la salvación de Dios, probablemente ellos decían, Simeón, porque está hablando en esos términos de nuestro hijo. Ellos probablemente todavía no entendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y en medio de todo eso, dice el verso 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo que estaba anticipándole proféticamente Simeón a María es que ese hijo iba a sufrir, pero que su sufrimiento tenía un propósito. Que lo que él iba a pasar y iba a experimentar en algún momento, y el sufrimiento que ella iba a experimentar como madre al ver todo lo que su hijo iba a vivir, era parte del plan divino. ¿Sabe? Cuando vemos esto, nos damos cuenta que este hombre logró ver, entender, visualizar, comprender que el que estaba allí era el enviado de Dios, el Salvador del mundo, porque mis ojos han visto tu salvación. Él era la luz del mundo que estaba siendo llevado al templo. Luz para revelación a los gentiles. Este es el que va a traer luz a las naciones, a los pueblos que están en tinieblas, a los hombres que están sumidos en su maldad. Él va a traerles luz. Así que, amados hermanos, cuando nosotros celebramos la encarnación, estamos celebrando que la luz vino a este mundo. La luz de Dios que hace que los hombres, cuando están en tinieblas, puedan ver, puedan percibir, puedan observar, pueda ser quitado de sus ojos el velo que les cubre y que no les permite ver la verdad. El Salvador ha venido para traer esperanza, redención y salvación a Israel y a las naciones. Amado hermano, ¿para qué nace Jesús? ¿Y por qué nosotros lo celebramos? Bueno, porque el propósito de Dios era salvar al pecado. El propósito de Dios es que aquellos que estaban en tinieblas, la sociedad sumida en la maldad, pudiese tener esperanza y tener un medio de ser rescatado de su condición. La única manera de que el hombre pueda ser rescatado de su condición de pecado y de maldad, amados hermanos, es a través de aquel que vino a este mundo y que es la luz del mundo. Por eso para nosotros es tan vital la encarnación. Por eso para nosotros celebrar este tiempo va más allá de una rica comida o una decoración hermosa. Para nosotros esto tiene que ir, esto va más allá de obsequiarnos algo, regalar algo a la gente que apreciamos, que estimamos, a las personas cercanas a nosotros. Amados hermanos, este es un tiempo para regocijarnos que nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 14. Y nosotros hemos visto y testificado, dice el apóstol Juan, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y así como Juan el Bautista, Juan el apóstol, pudo decir que ellos daban testimonio, él fue un testigo, porque él vio a Jesús y caminó con él y convivió con él y escuchó su mensaje. Él llega y dice, nosotros damos testimonio de que él es el enviado de Dios. Mire, usted y yo damos testimonio de que él es el enviado de Dios. Por eso Navidad es un tiempo hermoso para poder decirle a la gente que celebramos que Dios, el Padre, ha enviado a su Hijo para darle solución al problema del hombre, al problema de este mundo que está sumido en la maldad. Por eso, amado hermano, entonces la encarnación sí tenía una razón de ser. Hay un problema que tiene la humanidad.
Y la única manera de resolver ese problema es a través de Jesús. Por eso usted y yo celebramos la encarnación. Por eso usted y yo celebramos el nacimiento de Jesús. Por eso usted y yo celebramos la Navidad. Dígalo como lo quiera decir. Celebrar la Navidad, celebrar la encarnación, celebrar el nacimiento de Jesús. Celebramos que la luz de Dios vino a este mundo. Por eso nos regocijamos, porque esa luz que vino a este mundo te alumbró a ti, me alumbró a mí. Esa luz vino y alumbró en medio de nuestras tinieblas. Esa luz vino y alumbró en medio de la oscuridad en la cual usted y yo vivíamos. Es que nosotros vivíamos sumidos en las tinieblas, alejados de Dios. Mas Él vino y trajo su luz y su esperanza a nosotros. Por eso usted y yo nos podemos levantar y decir con sumo gozo a aquellos que están a nuestro alrededor: este es un tiempo para celebrar que el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, se manifestó en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros, pero no solamente nació, Él después murió, resucitó y fue exaltado a los cielos. Eso es parte del plan completo y de la obra completa. La obra y el propósito de la encarnación era solamente la primera parte de un plan que fue consumado en la cruz, en la resurrección y en la exaltación, y que va a ser consumado plenamente cuando Él venga por segunda vez. Amado hermano, qué regocijo, qué hermoso es estas palabras de esperanza, estas palabras que nos alientan, estas palabras que nos animan, estas palabras que nos motivan a venir delante del Señor para adorarlo y decir: Señor, celebramos que tú fuiste hecho hombre para habitar en medio de nosotros. Queremos orar. Pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor allí donde usted está. Si en usted hay una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho, dígale al Señor en este momento: gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo en el tiempo propicio, en el momento adecuado, Señor, para cumplir lo que habías prometido, Señor, para cumplir lo que habías prometido. Te damos gracias, mi Rey. Agradecemos, oh Dios, por tus bondades, misericordias. Señor, gracias porque la luz vino a este mundo, Señor. Celebramos esto. Y hoy podemos decir que esa luz ha alumbrado en medio de nuestras tinieblas, Señor. Estábamos alejados de ti, vivíamos en oscuridad, dominados por el pecado y la maldad, y tú nos has dado esperanza, y tú nos has dado vida, y tú has traído esperanza a nuestros corazones. Queremos adorarte, queremos bendecir, honrar y exaltar tu santo nombre. Oh Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Gracias, Jesús, porque cuando tú prometes algo, tú lo cumples, Señor, y ciertamente tú enviaste a tu Hijo, Señor, para traer esperanza al mundo que vive